7:43 y conversamos con el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días en una semana además que va a ser muy clave, porque vamos a tener no solamente hoy día un pronunciamiento respecto al estado de excepción constitucional, vamos a tener la primera cuenta pública del presidente el 1 de junio, vamos a tener también entre medio a los partidos de Chile Vamos pronunciándose el próximo 4 de junio respecto del plebiscito de salida. Así que va a ser una semana intensa. Varios hitos, lunes, miércoles y sábado, entonces, para todos esos hitos que menciona el senador Francisco Chaguán al inicio de esta conversación. Oiga, parte de eso sí, usted en la Contraloría esta mañana. Así es, a las 11 de la mañana estaremos justamente los tres partidos de Chile Vamos haciendo una presentación en la Contraloría, por lo que a nosotros nos parece que es un uso de recursos públicos para una de las opciones del plebiscito de salida. Creemos sin lugar a dudas que la publicidad informativa supuestamente es tendenciosa. ¿Por qué? Porque Y en ¿qué es ese qué es lo contexto, tendencioso de la campaña del gobierno? Estamos hablando de la perdón. campaña, estamos hablando de la campaña haciendo historia o hacer historia, que es la Así es, campaña informativa del estamos gobierno para el hablando de la plebiscito. campaña informativa del gobierno respecto al plebiscito de salida, que se llama Hacer Historia, que yo creo, sin lugar a dudas, que tiene un sesgo, y en ese contexto, por supuesto, vamos a ir a otro día para que se chequee que efectivamente esté dentro de la norma. Pero Además, por eso le pregunto, también ¿qué es lo que considera tendencioso? tendencioso primero respecto a cómo se han producido los procesos convencionales constituyentes, habla de la oportunidad, los tonos finalmente, y, a la final, y termina haciendo una invitación a ser parte del proceso. Pero lo más complejo, diría yo, es lo que se está produciendo también a nivel de los municipios, que también haremos una presentación donde efectivamente se han constituido en algunos de ellos, por ejemplo en Valparaíso, en San Antonio, unidades de procesos convencionales constituyentes, donde efectivamente, más que ir a generar información, se generan debates entre los convencionales que estuvieron o que están por la opción de la prueba. ¿Solo convencionales por el apruebo, dice usted? Solo convencionales por la prueba, sí. Y hay documentos, hay pruebas de eso, de ese tipo de actividades. Está en mi Twitter. Financiados con recursos municipales en ese caso, dice usted. Y invitados y organizados eventualmente, y eso es parte de lo que tendrá que resolver el municipio, o sea, perdón, la Contraloría General de la República respecto de los municipios respectivos. Sí, Y ahí efectivamente. a los municipios no les corresponde ese tipo de actividades partisanas, digamos. Así es, así Oye, es. senador, lo que nos lleva este énfasis en la Contraloría nos lleva a cuál va a ser la actitud de la derecha y de RN en particular durante esta campaña, porque convendremos en que la campaña anterior resultó un desastre, digamos, para la derecha, ¿no? La del plebiscito anterior y la elección de convencionales. Bueno, hasta ahora, primero señalar que nosotros cuando asumimos la directiva de los partidos, esta nueva generación que es sub 50, digamos, en los tres partidos, eh, nos tocó la primera elección, que es la elección parlamentaria, que justamente nosotros logramos empatar el Senado, un empate mentiroso porque somos mayoría en el Senado, eh, y ciertamente con una participación muy importante en la elección parlamentaria de diputadas y diputados. Nadie podría haber imaginado que después del desastre de la convencional y del plebiscito de entrada, finalmente hayamos tenido el resultado que logramos. Y ahora hemos tenido una coordinación extraordinaria. Nosotros hemos logrado finalmente entender que los partidos tienen que estar en segunda línea. Hemos estado haciendo el mapeo de la sociedad civil, hemos recorrido, en el caso de Renovación Nacional, de Arica a Magallanes. Vamos a tener una franja electoral además unida. Hemos estado desplegados en una segunda etapa ahora con nuestros convencionales, también de Arica Magallanes. Estamos en este minuto, Renovación Nacional, en una consulta a nuestros militantes con voto telemático para que se pronuncien a favor del apruebo o el rechazo a través de nuestra página rn.cl.
y vamos a concluir con nuestros consejos generales el 4 de junio. Pero en paralelo, frente a la inacción del gobierno, nosotros estamos generando nuestra propia agenda legislativa. Quiero contarte que mañana martes, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, estamos poniendo en discusión el proyecto que modifica el sistema privado de salud. En el caso de Hacienda, se empieza a discutir la reforma previsional. Por tanto, frente a la inacción del gobierno, también se está trabajando en una intensa agenda legislativa. Eso es mañana, con los dos proyectos Mm. de ley emblemáticos. Eso en las comisiones Y del por Senado. Ya, pero déjeme devolverme a la pregunta original que le hacía. ¿Cuál va a ser el tono de esta campaña? Independientemente que va a ser la sociedad civil, como dice usted, y no los partidos en primera línea. ¿Cuál va a ser el tono? Porque el tono una anterior señal de fue el tono del esperanza, una rechazo, que señal de, no le fue bien, digamos. sino una señal de esperanza. Primero, porque nosotros hemos insistido que el proceso convencional constituyente no termina con el rechazo, sino que muy por el contrario, nosotros somos partidarios efectivamente de producir los cambios que Chile necesita en la Carta Fundamental, pero creemos que el texto propuesto por la Convención Constitucional ciertamente es un mal texto, genera incertidumbre, y en ese contexto nosotros estamos haciendo un llamado a que esos cambios se puedan producir, pero no a través del proceso que se inició. Y por eso incluso le planteamos al presidente de la República que se abriera a una tercera vía que hoy día no está arreglada por el texto constitucional, en el caso que gane el rechazo. Mm. Y eso es un tema importante. Y acá vemos a una ministra de Estado, Camila Vallejo, que le quita el piso al presidente de la República. Recordar que el Partido Comunista no estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre, y cuando el propio presidente se había manifestado a favor de una vía institucional, en el caso que ganara el rechazo, la ministra Camila Vallejo le quita el piso. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tiene que resolver el gobierno, que tiene dos almas que tiene que entrar a conjugar adecuadamente, Mm. no solamente respecto a la tercera vía, respecto también del estado de excepción constitucional y respecto de temas que también son relevantes, importantes, como algunos ministros que pretenden que esto sea un paréntesis legislativo hasta el plebiscito del 4 de septiembre, cuestión que Mm. nosotros no vamos a permitir, sino que por el contrario vamos a imponer nuestra propia agenda legislativa. Senador Chaguán, ¿usted está de acuerdo con el secretario general de RN, con el diputado Chalper, que dice que esta constitución no da para más y que lo que hay que hacer es consagrar, materializar un Estado social de derecho, así como está en el borrador que se está presentando de la nueva constitución? Tanto es así que nosotros tenemos esa reforma presentada. Recuerde que tanto el diputado Chalper, en su campaña de rechazar para reformar, y en el caso mío, en el Senado, del rechazo propositivo, presentamos más de 15 reformas constitucionales de envergadura que están presentadas en el Parlamento. Nosotros somos partidarios de avanzar en un Estado social y democrático de derecho, consagrar determinados derechos derechos sociales en nuestra Carta Fundamental, como el derecho a la salud. A mí me ha tocado, en lo personal, desde el 2001, yo fui abogado ad honorem gratuito de las agrupaciones de enfermos terminales y catastróficos de Chile. Hemos ganado eh, decenas, yo diría casi una centena de recursos de Mm. protección en favor de personas que han querido tener acceso a su derecho a la salud. Ganamos el primer fallo que se ha ganado en la historia de Chile, y de ahí no hemos perdido nunca más un fallo en que se reconoce que el derecho a la salud está contemplado dentro del derecho a la vida, y lo hemos ganado en los tribunales de justicia. No puede haber una salud de primera y segunda clase. Temas como eso tienen que estar consagrados en nuestra Carta Fundamental, Ya, entonces, por supuesto. la pregunta es si no está usted de acuerdo con Javier Macaya en el sentido de que independientemente de los esfuerzos que individualmente puedan haber hecho personeros de derecha, como usted mismo, la derecha en general como sector no le da confianza al resto del país en torno a este asunto. La derecha siempre ha llegado mal y tarde a este tipo de reformas, digamos. Sí, pero los tres partidos, con estos tres nuevos liderazgos, que vuelve a existir tres liderazgos sub 50, estamos justamente en esta necesidad de transmitir
que efectivamente con estos tres liderazgos van a haber cambios constitucionales importantes, y a tal punto que esos cambios están presentados, desde el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, autoría del que habla, que está en el Parlamento hace bastante tiempo esperando, hasta los cambios del sistema político, que también están presentados en el Parlamento también de mi autoría, o temas que dicen relación con la necesidad de avanzar en un Estado democrático y social de derechos, que también De acuerdo. lo hemos empujado con mucha fuerza. Lo que le pregunto es si el resto del país puede tener confianza en eso. ¿Van a convertir esto, por ejemplo, en un compromiso por escrito, formal, en términos de que si gana el rechazo, ustedes se comprometen sus votos parlamentarios para esos cambios constitucionales? Absolutamente, absolutamente, y eso es parte de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, donde efectivamente nosotros queremos manifestar que esa tercera vía de buscar un texto constitucional que efectivamente pueda responder al nuevo Chile para recomponer el pacto social es fundamental, y acá los tres partidos vamos a estar absolutamente alineados, absolutamente alineados. Y el compromiso o la idea de bajar los quórums de la actual Constitución para reformarlas, como lo planteaba Macaya el otro día. Es una propuesta de Javier Macaya, habrá que ver cuáles son los impactos que eso tiene. Esa no fue una propuesta que haya sido compartida No, fue de la UDI nomás, ¿no? Sí, de la UDI, pero es un tema que estamos disponibles. Lo que sí es relevante es si el gobierno va a poder encabezar un cambio en el texto constitucional que nos permita una tercera vía institucionalizada, y eso es fundamental. Y ahí hay muchas propuestas. Eso es un cambio en las reglas del juego, y la verdad es que todos se quejaron mucho de los cambios de las reglas del juego cuando se proponía cambiar el quórum de 2/3. Sí, claro, pero ciertamente una tercera vía, en el caso de un texto constitucional que no se puso en ese escenario. Y yo creo, sin lugar a dudas, que nosotros estamos persuadiendo justamente a aquellos indecisos que hoy día están eventualmente por una opción de rechazo, pero están por el cambio. Y acá hay un tema muy importante. Los estudios semióticos todavía nos muestran que el voto rechazo está asociado todavía al miedo, y nosotros queremos transformarlo en un voto de esperanza, que el voto de rechazo sea un voto de esperanza, si es que así lo resuelven nuestros consejos generales el próximo 4 de junio. Pero claro, por eso es tan importante transmitir efectivamente que con los tres partidos de Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, vamos a tener los cambios que Chile necesita, pero cambios con institucionalidad, cambios con certidumbre, cambios con esperanza. Oiga, una última cosa, senador, que se nos va el tiempo, muy cortito. ¿Qué espera de la cuenta pública de este miércoles? Yo espero que y lo hablé con el presidente, el sábado 21 de mayo. Yo espero que el presidente, tal como tuvimos a un presidente como González Videla, que fue capaz de generar un proceso transformador en La Serena, un presidente también que ponga énfasis en las zonas extremas, y particularmente en los territorios especiales. Segundo, anuncios importantes en términos de los procesos descentralizadores. Tercero, anuncios en materia de seguridad, no solamente en la macrozona sur, sino también en el combate frontal al narcotráfico, que se está ganando todas nuestras poblaciones, y es un tema que tenemos que combatir con mucha fuerza. Los temas que dicen relación con acompañar a los chilenos en lo que hoy día vemos como un proceso inflacionario que ha hecho perder poder adquisitivo. Y finalmente algunos proyectos emblemáticos que yo le pedí en forma especial: el tren rápido Santiago-Valparaíso, que está bastante avanzado, y el canal Prosperidad, que es la primera gran obra de contención de la desertificación en Chile. Eso por lo menos fue el petitorio que le hizo a este senador y presidente de partido. Vamos a ver qué pasa el senador y presidente de DRN, Francisco Chagüen, esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, gracias por la gentileza. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días.